Estamos presentando Contexto Internacional, Contexto Internacional, programa de información y análisis de lo que pasa en el mundo. Ya, buenas tardes al Trópico de Cochabamba y a todo Bolivia, en este nuevo programa Contexto Internacional, donde vamos analizando todas las noticias internacionales más importantes. Y bueno, Ecuador acaba de extender su cuarentena un mes más y bueno, está claro ya que esta crisis del coronavirus va a durar muchísimo tiempo. Pero, como dije al inicio de este programa, tenemos que pensar ahora cómo vamos a reconstruir nuestras sociedades, nuestras economías después de esta pandemia. No solo en Bolivia, a nivel Latinoamérica. Entonces, para hablar un poquito de este tema, tengo analista político Gabriel Villalba con nosotros. ¿Me escuchas, Gabriel? Te escucho perfectamente, hermano. Ya, perfecto, muchas gracias, Gabriel. Y bueno, está claro, ¿no?, de que cuando salimos de esta crisis no se puede volver a lo que era antes. Me parece que hay que haber más enfoque en lo que es las políticas públicas, la solidaridad como una cultura. ¿Qué te parece, Gabriel? Sí, sin duda, el coronavirus está evidenciando una nueva reconfiguración global. Una nueva reconfiguración global, además, en una guerra declarada entre Estados Unidos y China, la guerra financiera. También en una guerra mundial declarada por la supremacía del 5G. Esta guerra está siendo disputada por dos grandes potencias, Estados Unidos y China. En ese contexto acontece el panorama de la pandemia global del coronavirus y evidentemente afecta a los sistemas sanitarios precarios. Sistemas sanitarios precarios, pero también a sistemas sanitarios de primer mundo, entre comillas, como el español, como el italiano. ¿Qué es lo que está pasando? Creo que recién el mundo se está empezando a dar cuenta la importancia del carácter social. Salubridad, un sistema de salud público, ya que el liberalismo como ideología dominante posicionada mundialmente y por supuesto en Latinoamérica ha construido la idea de que el sistema de salud, el sistema educativo, los sistemas financieros, los sistemas de las empresas públicas, en realidad el Estado como tal tiene que ser reducido a su mínima expresión, ¿no? Es un paradigma del neoliberalismo la reducción del Estado hasta el mínimo y que el sector privado sea el encargado de la regulación, en este caso también de la salud. Creo que ese paradigma se está derrumbando con lo que está aconteciendo en el mundo, con lo que está aconteciendo en Latinoamérica, con los sistemas de salubridad en Latinoamérica. Entonces, estamos cambiando de paradigma, un nuevo paradigma a partir de entender la sanidad como un bien público, como un bien colectivo, como un bien que tiene que ser potenciado desde lo estatal, que tiene que apartarse de lo privado. Y eso tiene que ver con una reconfiguración también de la noción de Estado como tal. Sí, muy interesante porque si vemos lo que está pasando, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, la ciudad de esta región más golpeada por el coronavirus, sigue habiendo clínicas privadas de lujo para las élites guayaquileñas. Mientras tanto, la clase media, clase trabajadora, no tiene cómo disponer de sus muertos. Hay muertos botados en la vereda. Algunos tienen que quemar sus muertos, sus familiares, y esas clínicas privadas permanecen fuera del alcance del bolsillo del ciudadano promedio de esa ciudad. Entonces, también tal vez hay un peligro, ¿no?, de que después de esta crisis, tal vez esas élites van a proteger todavía más esa infraestructura de privilegio, y tal vez las cosas podrían ponerse más desigual. ¿Qué piensas, Gabriel? Sí, he tenido la oportunidad de estar en Ecuador el 2015 y Guayaquil era vista como la Santa Cruz de Ecuador, parafraseando un poco y comparándola con la Santa Cruz del 2008.
y decían, sí, Guayaquil en Ecuador es como Santa Cruz, acá en Ecuador, me decían los compañeros ecuatorianos. Ahí están los empresarios, ahí están los banqueros, pero es una ciudad que también tiene costa. Entonces, imagínate lo que es eso y también, además, su oligarquía sabe hacer política. No es como la oligarquía cruceña, que sabe hacer muy bien los negocios, pero no sabe hacer política. En Guayaquil creo que los sectores más privilegiados, los sectores burgueses, las grandes oligarquías en Guayaquil sí saben hacer negocios, pero también saben hacer, por supuesto, dinero, pero también política. Entonces, siempre ha sido una meca de el conservadurismo ecuatoriano, ¿no? Guayaquil. Ahora bien, también se van a disputar, obviamente, en esta refiguración, el sentido de lo público versus el sentido de lo privado, ¿no? ¿Qué eficiencia están teniendo servicios de salubridad privados? Y si verdaderamente son democráticos, son de acceso democrático y responden a una pandemia de esta característica como el coronavirus. ¿Lo están haciendo? ¿No lo están haciendo? En muchos países están en este debate, ¿no? Creo que también hay que volver a pensar esa vieja disputa entre lo público versus lo privado, y sin duda la salubridad tiene que estar en el campo de lo público. Las oligarquías siempre van a disputar sus privilegios de clase, por supuesto que sí, en todas nuestras sociedades latinoamericanas ha acontecido lo mismo, pero más allá de ello, también se está generando una nueva forma de pensar de parte de esta clase media emergente, que los mismos procesos progresistas los han, por un proceso de movilidad social, han ascendido, si se quiere, socialmente. Ya han dejado de ser gente con escasos recursos a pasar de tener ingresos bajos a tener ingresos medios y demás, ha engrosado la clase media, pero esta clase media no deja de ser lo que en el marxismo se llama cognitariado, ¿no? Y el cognitariado son los trabajadores que no realizan trabajo físico, pero sí realizan trabajo intelectual. No por ello dejan de ser proletariado. Entonces, también se está, creo, generando una brecha más amplia de esa clase media que está tomando conciencia de que también es pues pueblo, que también tiene las mismas dificultades que un trabajador que realiza su trabajo con fuerza física. Los cognitariados, gente del cognitariado también vende su fuerza de trabajo, pero su trabajo intelectual, ¿no? Y ante esa clase es a la que tenemos que empezar a darle soluciones en salubridad. Y pues creo que en Latinoamérica se está pensando en todo esto, ¿no? Desde Colombia, desde Venezuela, Cuba, desde Chile, desde Perú, desde Ecuador, como tú bien lo decías. Nuevamente poner en el tapete, en la mesa del debate, lo público versus lo privado. Así me gusta mucho esa comparación de la ciudad de Guayaquil con la ciudad de Santa Cruz, aquí en Bolivia, esas dos ciudades existen grandes concentraciones de riqueza, pero a la vez grandes concentraciones de pobreza, esa pobreza extrema, y donde hay autoridades tradicionalmente de la derecha que poco les importa políticas públicas, ¿no? Pero quería hablar, ¿qué va a ser o sea, va a haber un nuevo, lo que es relaciones internacionales en América Latina después de esto? Porque me sorprende mucho, bueno, tal vez no debería ser una sorpresa, que los Estados Unidos están un poco ausentes en el tema de lo que es la ayuda humanitaria a América Latina en este momento, pero sí están presentes para el tema militar, amenazando a Venezuela, a Cuba, aumentando el bloqueo económico a Venezuela. Entonces, ¿crees que tal vez los países de América Latina va a empezar a ver el carácter de Estados Unidos de una manera diferente, tal vez? Sí, Estados Unidos ha dejado de estar en un panorama mundial de bipolaridad, como en su momento era con la URSS, ¿no? Estamos viviendo una modernidad, una posmodernidad, en la cual tenemos un mundo multipolar, con potencias importantes, no solamente una o dos. Tienes a la India, tienes a la China, tienes el Brasil, no deja de ser potencia latinoamericana, tienes Irán,
tienes potencias emergentes que están disputando el sentido de la hegemonía global y se están imponiendo en lo económico, en lo financiero, en lo cultural, y Estados Unidos está quedando un poco relegada, está entrando a esa disputa, está entrando a disputar su hegemonía de igual a igual con estas potencias, ¿no? Ante ello, la ayuda humanitaria de Estados Unidos siempre ha sido esa, entre comillas, ayuda humanitaria ha sido invadir países. Hay que recordar en la historia norteamericana que ellos dicen que han ganado la Segunda Guerra Mundial. En realidad, la Segunda Guerra Mundial ha sido ganada por el bloque de la URSS, pero bueno, se puede tomar en cuenta que han ganado la Segunda Guerra Mundial. Esa ha sido la última gran guerra que han ganado Estados Unidos. Estados Unidos ha perdido la guerra en Corea, ha perdido la guerra con Vietnam y las siguientes guerras que se han involucrado. Entonces también es una sociedad en crisis, es una sociedad con un sistema civilizatorio en crisis, y muy bien lo explican teóricos norteamericanos que analizan esa situación, como por ejemplo Noam Chomsky o Brzezinski, gente que estudia la construcción cultural, económica y geopolítica de Estados Unidos. Atilio Borón, yo tuve la suerte de pasar con él alrededor de un mes clases, y nos explicaba lo que era la geopolítica de dominación imperial. Para Estados Unidos, todos los problemas de este lado del hemisferio constituyen una amenaza para su política interna. La gran isla americana para Estados Unidos es Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Se subrogan la propiedad de todo este territorio. Para ellos, el control de toda la gran isla americana viene a ser pues una disputa de carácter geopolítico que se posiciona a través de las bases militares, muy bien distribuidas en Centroamérica, muy bien distribuidas en Sudamérica. Acá tenemos no muy lejos de nuestras fronteras, Colombia es el país con más bases militares norteamericanas en su territorio. Antes de que entre el presidente Evo Morales, en el Chapare, en el trópico de Cochabamba, existía la base militar también de Estados Unidos. Entonces, creo que también una de las más importantes era la de Manta, por ejemplo, en Ecuador. Entonces, creo que lo que Anastasia Ceseña llama la geopolítica de espectro completo, ¿no? Estados Unidos siempre quiere abarcar de forma militar o cultural todos los territorios que ellos creen ser dueños o poseer, pero no lo está haciendo. No lo está haciendo, y Latinoamérica tiene que empezar a reconfigurarse en función a que somos el continente con la mayor reserva de litio del mundo, el continente con el mayor reservorio de agua dulce del planeta, y el continente con el mayor reservorio de biodiversidad del mundo. Bienes que están siendo pues codiciados, no solamente por potencias norteamericanas, sino por las potencias emergentes, como ya te he hablado hace un momento. Y hay que empezar a pensar en un bloque regional que pueda sentar soberanía geopolítica sobre nuestro territorio, ¿no? Creo que eso es clave. Sí, bueno, y un país que no está ausente en esta crisis es la República Popular de China. En América Latina está ayudando a casi todos los países con insumos médicos y otra cooperación. Pero el discurso de la derecha en Bolivia, en muchos otros países, ha sido de tildar a China como imperialista, los nuevos imperialistas. Entonces, ¿crees que la presencia china en América Latina es cooperación o colonialismo? Interesante pregunta, Oli. Yo quiero recurrir a Gramsci cuando nos presenta la construcción de la hegemonía. Antonio Gramsci, ¿no? ¿Cómo ha construido Estados Unidos su hegemonía? Estados Unidos ha construido su hegemonía a partir de la violencia, ha construido su hegemonía a partir de la Escuela de las Américas, a partir de los golpes militares en Estados Unidos, en los países latinoamericanos que han endeudado Latinoamérica por los militares formados en Estados Unidos, y posteriormente, cuando se ingresa a la era democrática, Estados Unidos, a través del consenso de Washington, cobra toda la deuda que los militares latinoamericanos habían adquirido. Así ha construido su hegemonía Estados Unidos, utilizando la fuerza. Antonio Gramsci te habla de la construcción de la hegemonía a partir de consensos. Creo que China está entrando a una disputa por la hegemonía global,
pero no a partir de la imposición de la fuerza bruta, sino a partir de la imposición, no imposición, a partir de los consensos entre, si quieres, sujetos menos privilegiados en la negociación y sujetos que tienen mucho que ofrecer en la negociación como China. Entonces, China nos ofrece innumerables posibilidades, como también Latinoamérica, pensada de este bloque, tiene mucho que ofrecer y entramos en una suerte de consenso ya que Estados Unidos ha sido hegemonía mundial, ha sido imperio por únicamente 100 años, Oli. En cambio, estamos volviendo al cauce natural del río, puedo decirlo, ya que China ha sido imperio mundial por 1000 años. China está volviendo únicamente, el mundo está volviendo a su cauce natural con una economía china y con una fuerza que los ha caracterizado históricamente. Es un pueblo que ha sido imperio 1000 años, como te digo, ¿no? No ha sido imperio solamente 100 años como lo es Estados Unidos. Y pues creo que más allá de colonialismos, hablar de colonialismo o nuevo imperialismo, tenemos que empezar a hablar con una suerte de consensos. No hay sujetos históricamente destinados a gobernar, ni tampoco sujetos históricamente destinados a ser sometidos. La sociedad es dinámica y en esta sociedad dinámica los consensos y los asentimientos se construyen y se negocian. Yo creo que el mundo está en esa etapa. Sí, y me parece interesante también de que China está en este momento brindando ayuda a sus aliados como Venezuela y también a gobiernos de la derecha, como aquí en Bolivia, en Chile, y no hacen así la preferencia por la ideología oficial del Estado, pero creo que Estados Unidos no funciona de esa manera en América Latina, ¿no ve? Sí, ¿Con quién trabaja los Estados Unidos? claro, en realidad Estados Unidos ha construido esta su hegemonía a punta de violencia y únicamente está tratando de no perder los espacios que ya los ha construido durante mucho tiempo, que son todos los acuerdos del Pacífico Sur, tener un enclave político, perdón, un enclave geopolítico fundamental con Colombia, como te digo, es digamos, el hijo mm, elegido de Estados Unidos para la región, ya que es el país con más bases militares norteamericanas en el continente. En determinado momento, Estados Unidos ha llegado a consolidar el triángulo geopolítico latinoamericano, que es clave para la dominación del continente: Colombia, Argentina y Brasil. Cuando se encontraba Mauricio Macri como presidente de Argentina, ese fue el momento de mejor trabajo geopolítico realizado por Estados Unidos. Ahora bien, también Donald Trump, se lo critica mucho, pero Donald Trump ha virado su política de la dominación latinoamericana hacia la disputa contra China, hacia la disputa contra el oriente del mundo, ¿no? Entonces, también ha favorecido eso a que se reconfiguren nuevamente los populismos, no populismos, los gobiernos progresistas, porque hay populismo de derecha, populismo de izquierda, eso ya lo sabemos, el populismo es un significante vacío, pero a lo que me refiero es de que se ha quebrado ese triángulo geopolítico, ¿no? Shakira, la cantante, se puso a criticar fuertemente a todos los gobiernos colombianos, diciendo que mueren líderes sociales cada día en Colombia, ¿no? Esto ya lo sabíamos todo el mundo, toda la gente que estamos vinculados a los movimientos sociales y los movimientos de izquierda globales, pero que lo diga Shakira es otra cosa. Entonces es un grado de denuncia masivo que se tiene sobre este tema. Chile, por ejemplo, hace 50 años se publicaba el libro Para leer al Pato Donald, de Dorfman y de Martelart. Creo, y ahí se planteaba una nueva forma de pensamiento y una nueva forma de superación para quebrar la imposición del neoliberalismo en Chile. Chile, que ha sido el primer experimento de imposición del libre mercado con Friedman y del neoliberalismo, encabezado por Reagan y Thatcher. Y hay un documental muy lindo que te explica todo esto y también cómo
las construcciones previas para tumbar a Salvador Allende, para darle el golpe de Estado a Salvador Allende, que se llama La Doctrina del Shock, basado en el libro de Naomi Klein. Les invito a todos a que puedan revisarlo, leerlo, también está en YouTube si no estoy mal. Entonces el mundo está cambiando. Estos paradigmas tan fuertemente posicionados por Estados Unidos y reforzados por Estados Unidos en sociedades tan afines a los intereses de Estados Unidos como Colombia y Chile, hoy están en disputa, hoy se están cambiando. Y por otro lado, tienes la retoma de Argentina y la debilidad de Brasil con el gobierno conservador de Bolsonaro, ¿no? Entonces, sí se están dando reconfiguraciones interesantes en el continente a partir de no tener un solo amo y patrón como siempre se ha caracterizado la región como el patio trasero de Estados Unidos, pues no, actualmente tenemos el ofrecimiento de diferentes potencias para paliar un montón de cosas y en este caso el coronavirus, que está siendo pues el problema global fundamental actualmente. Muchísimas gracias, Gabriel. Estamos casi sin tiempo y creo que todos tus puntos, ojalá eso pueda ayudar a todos a reflexionar un poco de cómo puede ser la sociedad latinoamericana después de esta crisis, qué aliados se puede, con quién se puede trabajar, cómo podemos reconstruir esas economías, sociedades.